Puede continuar, licenciado. Ya, estábamos en el nivel morfológico, ¿no? Morfosintáctico. Entonces, nosotros les decía que jugamos con imágenes, ¿no? Y con la parte oral. Entonces, acá les presentamos, por ejemplo, este es un ejemplo de dos imágenes, ¿no? Para hacer una frase corta. Por ejemplo, la niña come, dirán aquí los niños, porque también necesitamos que ellos infieran, ¿no? Que entiendan lo que les estamos mostrando. Y aquí ya más abajo vamos a incrementar su vocabulario, vamos a incrementar sus posibilidades sintagmáticas, ¿no? Y paradigmáticas, y vamos a presentarles ya tres imágenes, por ejemplo, ¿no? Donde el niño ya no dirá, digamos, la niña, puede decir Ana o puede decir ella, entonces ella come plátano, ¿no? Entonces esta es la manera en que nosotros en el nivel inicial trabajamos para mejorar estos niveles de lenguaje, ¿no? El nivel semántico es un nivel importante, ¿no? Porque la semántica eh, quiere decir significado de las palabras, ¿no? El nivel semántico es lo que más o menos organiza el pensamiento de los niños, ¿no? Y de los seres humanos en campos. Por ejemplo, acá en la imagen podemos encontrar que nosotros les ofrecemos una variedad de imágenes y les pedimos que ellos agrupen y clasifiquen, por ejemplo, en prendas de vestir. Entonces los niños dirán, por supuesto, el que no tiene problemas de procesamiento del lenguaje dirá, ah, ya, prendas de vestir, falda, camisa, ¿no? Entonces podemos hacer agrupaciones y clasificaciones, pero ya más pequeñas, las subcategorías, ¿no? Porque eso es lo que hace el nivel semántico, categorizar. Entonces diremos prendas de vestir de niños y de niñas, por ejemplo. Asociar la imagen con la palabra, es decir, ese es otro nivel a lo que tenemos que estar atentos los maestros, ¿no? Si entienden, si comprenden. Entonces, si nosotros les decimos, falda, los niños entonces tendrán que encerrar la falda o tendrán que prendas de vestir con color amarillo, qué sé yo, alimentos con color verde, descripción de imágenes, ¿no? También nos pueden describir las imágenes, por ejemplo, yo veo aquí el pan, qué color es, cómo es, clasificación de palabras cortas y largas, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, pez que decir lavadora, ¿no? Palabras largas y cortas. Similitudes y diferencias, por ejemplo, lápiz, lavadora, ¿no? Entonces, ¿con qué inicia cada palabra? Y la función también del objeto, ¿no? ¿Para qué sirve el lápiz? ¿De qué tamaño es? ¿Qué contextura tiene? ¿De qué está hecho? Este es el nivel semántico. Y por último, el nivel pragmático, que es el nivel más alto de la función del lenguaje, ¿no? Que es el nivel que está muy ligado a las habilidades de interacción social. El nivel pragmático nos permite la comunicación, ¿no? Y para ello, ¿qué debemos hacer en el nivel inicial? Debemos propiciar, ¿no? Contextos ricos ricos comunicativamente, ¿no? Por ejemplo, un contexto rico comunicativamente puede ser el recreo, puede ser las horas donde ya no estamos, digamos, desarrollando contenido, sino que nos estamos relajando, puede ser un nivel, por ejemplo, donde uno pregunta cosas espontáneas, ¿no? Y da paso al diálogo. Por ejemplo, con esta imagen, uno tiene que hacer preguntas al niño donde exija mayor diálogo, ¿no? Y comunicación, qué están haciendo, quiénes son, dónde están, qué crees tú que le dice el niño a la niña, por qué crees que está mirando así el niño de azul. Entonces, todo eso enriquece nuestro nivel comunicativo. Seguimos. ¿Qué ejercicios debemos hacer, ¿no? Debemos promover, ya les he dicho, ¿no? Los ejercicios en los 5 niveles. Ahora, vamos a desarrollar la parte en que los niños tienen ciertas dificultades que son muy recurrentes en nuestra aula. Por ejemplo, el niño que tarda en hablar. ¿Qué pasa con los niños que tardan en hablar? Pues los niños que tardan en hablar estarían dentro de lo que son las disfasias, ¿no? Las disfasias que pueden ser de causas genéticas y multifactoriales. Estas son trastornos trastornos del lenguaje, ¿no? Que muchas veces se puede evidenciar en el nivel oral, en el nivel de expresión, en el nivel de comprensión, ¿no? Entonces el niño adquiere el lenguaje, pero muy tardíamente y es muy deficiente, dice, ¿no? En su forma fonética, lo que les decía en el nivel oral, y estructural, es decir, pueden no estructural en el nivel morfosintáctico. Y los problemas generalmente son de comprensión. Dentro de estas disfasias se puede
puede, digamos, caber el autismo infantil. El autismo infantil afecta, como ya sabemos, eh, afecta la interacción social. Los niños autistas, que es un síndrome, ¿no? El TEA, también está afectado por el lenguaje verbal y el comportamental, con acciones muy repetitivas, ¿no? Ya nos decía el licenciado la anterior vez, los niños autistas tienen acciones, no pueden expresar muchas veces el lenguaje, algunos autistas, algunos no tienen lenguaje verbal, ¿no? El nivel corporal también está deficiente, ¿no? Muchos andan de puntillas. Este trastorno del lenguaje se detecta muchas veces ya a los 2, 3 años porque el niño no escucha su nombre, se cree que es sordo, ¿no? Entonces, pero también se puede confundir con otros trastornos. Es importante por eso la participación de un especialista, ¿no? El síndrome de Asperger también está dentro de las disfasias porque los pacientes o los niños no son capaces de interpretar los estados emocionales, es decir, estos niños no son empáticos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de que ellos no entienden bromas, no entienden dobles sentidos. Estos niños con síndrome de Asperger tienen un lenguaje muy monótono, no hay ritmo, no hay entonación, es muy lineal, a pesar de que utilizan muchos de ellos un lenguaje muy rebuscado, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, el Asperger también es un autismo mejorado, digamos, ¿no? Muy leve. El síndrome de Rett, que también entra dentro de las disfasias en lo que corresponde al lenguaje, son graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje, ¿no? Y de la coordinación motriz. Los trastornos de desintegración infantil aparece un proceso súbito y crónico de regresión, es decir, el niño está desarrollando el lenguaje y otras habilidades y de repente retrocede. Y los trastornos generalizados del desarrollo no especificados son dificultades tanto en la comunicación, en la socialización y en el comportamiento. También podemos mencionar en estos trastornos los niños que dejan de hablar. Estos niños que dejan de hablar es una involución del lenguaje adquirido ya sea por causas genéticas, congénitas, enfermedades, traumatismos o tumores, ¿no? Aquí está lo que se consideran las afasias. Es el trastorno que afecta en la comunicación en todas las modalidades, oral, escrita, gestual. También puede ser en la lectoescritura, es decir, en la lectura, las alexias, y en la escritura, la grafía, ¿no? Dentro de esto también está el síndrome de Landau-Kleffner, que está relacionado con episodios epilépticos, se produce afasias con trastornos convulsivos. Yo he tenido niños, por ejemplo, que les ha dado convulsiones y de repente se han olvidado hablar o han perdido, por ejemplo, muchas capacidades como en la comprensión o no podían expresarse. Entonces, esos trastornos convulsivos sí, yo pienso que digamos que mueren algunas neuronas y por eso los niños de repente retroceden, ¿no? En su evolución. El mutismo selectivo, ¿no? Hay niños que no quieren hablar, no está comprometida la expresión ni la comprensión, simplemente que debe ser algo relacionado con la parte psicológica, ¿no? Porque los niños hablan con los papás, muchas veces hemos escuchado decir, pero conmigo habla, profesora, pero conmigo se expresa bien, ¿no? Y sin embargo, no lo hacen en otros contextos. Niños que hablan mal. Los niños que hablan mal, está ahí el retrasos en el lenguaje, por ejemplo, en lo que son los niños con tartamudez, problemas articulatorios, disartrias, dislalias, trastornos de la entonación o ritmo o trastornos prosódicos. Y esto es lo que vamos a desarrollar a partir de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo son las intervenciones en las dificultades del lenguaje oral? Para empezar, lo óptimo sería pues tener un profesional a mano, ¿no? Pero sabemos que la realidad de las escuelas en Bolivia no es así. Incluso ni siquiera tenemos en el mismo municipio un centro, ¿no? Un centro donde abordan estos niños con problemas, con problemas del aprendizaje. Para esto, lo ideal es que un profesional realice una anamnesis, ¿no? Por parte, como digo, de un logopeda, un terapista del lenguaje, puede ser un fonoaudiólogo, no sé. En Bolivia existe y en Cochabamba también, solamente que esto cuesta dinero
y los centros, digamos, gratuitos, no, como les dije, no están en cada municipio, ¿no? Y los papás tienen que llevarlos, traerlos a los chicos, a pesar de que ahora existe esa doble inscripción que dicen, ¿no? Que donde están, los niños pueden estar un tiempo en la escuela, no sé, o unos días, y otros días pueden estar en el centro especializado para esto, o por horarios, eso ya es de coordinación, me imagino, entre ambas instituciones y la familia, ¿no? Para esto también la observación por parte del maestro es importante porque nosotros tenemos la facilidad de estar con los niños todos los días, ¿no? Y verlos en su actuación, digamos, normal, natural, a diario, y la participación de los padres de familia. En la anamnesis, como ya lo decíamos en la anterior clase, están desde antecedentes familiares, ¿no? Si el papá habló, la mamá habló a tiempo, si hay algún familiar que no hablaba o algún familiar que presenta algún problema de aprendizaje, de lenguaje, está el tiempo que el niño está en el vientre de la madre, el nacimiento, posteriormente cómo ha sido su desarrollo motor, intelectual, lenguaje, ¿no? Cuándo paró la cabeza, cuándo se sentó, todo eso tiene sus etapas críticas y si el niño no desarrolla en su momento, no es que no lo va a hacer, lo va a hacer, pero ya con apoyo o con mayor dificultad. Entonces, las intervenciones en las alteraciones vocales deben ser evitar situaciones de ruido y gritos, ni la maestra ni los niños deben gritar demasiado, lo que sí se puede es hablar tal vez fuerte, pero no gritar, usar aparatos de audio si los tenemos, ¿no? La radio, los videos en una intensidad normal, que sea tolerable, porque muchos niños con TEA, por ejemplo, no toleran los cuetillos, no toleran los ruidos, no toleran, por ejemplo, algunos timbres de voz muy agudos, no cortar, digamos, cuando están haciendo ruido los niños con mayor grito, ¿no? De la profesora. Acostumbrarse a hablar en voz alta, pero sin gritar, y realizar siempre tareas con los niños, y creo que lo hacemos de relajación, de fonación y actividades de respiración que son importantes para desarrollar el habla. Intervención en las alteraciones articulares. ¿A qué se refiere esto? Hay una intervención directa e indirecta. La intervención directa está dirigida a habilidades bucolinguales. Como ven acá, por ejemplo, están las praxias, ¿no? Las praxias que lo hacemos y a veces no estamos muy al tanto de lo que estamos haciendo, pero hay praxias linguales, labiales, donde cada praxis está destinada a un fonema, digamos, ¿no? Pero eso es después. Las habilidades bucolinguales, como ya les he dicho, son importantes: sacar la lengua, meter la lengua al costado, inflar las mejillas, apretar los labios. También la discriminación auditiva, que ya lo hemos hablado, y la respiración, porque sin respiración no hay sin respiración y soplo no hay producción de sonido. Entonces, todo esto tiene que estar eh, realizado en una intervención directa. La intervención indirecta está encaminada a enseñar a los niños la correcta articulación ya de los fonemas, ¿no? Sobre todo de los sinfones. Sabemos que hasta los 6, 7 años los niños deben desarrollar las licuantes y las trabadas, ¿no? La cla, cle, cli, la pra, pre, pri, la gra, gre, gri. Entonces es importante. Y la discriminación auditiva que la hacemos, por ejemplo, cuando desarrollamos las vocales, decimos que empieza con la A, ¿no? Y alargamos el sonido para que los niños puedan interpretar lo que estamos queriendo enseñar, que es la A, ¿no? Avión, aguja, ese tipo de cosas. La intervención en las disfemias. La intervención en las disfemias o tartamudez, ¿no? Que es un trastorno, ya hemos dicho, de la fluidez del habla. Es decir, que el habla se corta intempestivamente. ¿Por qué se da esto? Porque el niño no tiene una buena respiración, no tiene no bota correctamente el aire en el soplo, también por problemas tal vez de estrés. Entonces, para ellos, ¿qué se sugiere? ¿No? Relajación, respiración y normalización de los elementos prosódicos del habla. Estos elementos prosódicos son el acento, el ritmo y la entonación. Para eso yo he buscado, por ejemplo, estos ejercicios, por ejemplo, el de Kuepen, que es una técnica de relajación para niños, estos niños que tienen, digamos, esta tendencia a tartamudear, porque ya desde ya primera y segunda sección ya podemos notar algo de esto, ¿no? Aunque no se puede confirmar, pero hay niños que están tratando de decir algo y de repente empiezan a tartamudear, ¿no? Entonces dice que esta técnica, por ejemplo, es que imaginemos que el niño está agarrando un limón y le digamos que apriete, ¿no? Que presione. Y después
lo haga con todo el cuerpo, como se estire como si fuera un gato, por ejemplo, y que tense los músculos y que los vuelva a relajar. Esa es una técnica muy buena del ejercicio para estas disfemias. Y por último, en lo que respecta a mi presentación, la detección y evaluación temprana, ¿no? Que es importante porque hay una detección y evaluación temprana donde el maestro es crucial, pues por algo el niño cuando va, por ejemplo, a un neurólogo o a un foniatra, el maestro interviene en esto, ¿no? Pese que existen, digamos, muchos test de evaluación, los maestros no los manejamos, pues, ¿no? Entonces, y además nos dicen también, como decía el docente, que no debemos meternos a ese campo. Sin embargo, nuestra realidad es diferente, ¿no? Nosotros sabemos que no tenemos a la mano un neurólogo, no tenemos a la mano un terapeuta del lenguaje, entonces el profesor está nomás llamado a informarse y está llamado a desarrollar algunas técnicas, algunas estrategias para que sus niños mejoren. Estos signos de riesgo que indican las dificultades en el lenguaje son pues el retraso en el lenguaje, ¿no? Que un niño no, ya a los 4 años, cuando están ya en nuestras manos en la escuela, ellos ya se expresan correctamente, arman oraciones complejas, expresan sus deseos, sus necesidades, además es con un lenguaje claro, ¿no? Algunas veces, claro, como dijimos, las trabadas todavía no las pueden pronunciar bien, pero es en el transcurso del tiempo se va mejorando. Un retraso psicomotor, también hay niños que no se pueden parar en un piecito, no saltan en un pie, no saltan con los dos pies juntos, falta de sentido de direccionalidad, no pierden el equilibrio, están yendo a un lado en vez de ir en línea recta, dificultad para seguir una secuencia. Por ejemplo, se les dice a los niños, por ejemplo, en el avioncito, en el juego del avioncito, ¿no? Hay lugares donde uno tiene que saltar en un piecito y luego poner los dos piecitos. Es un dibujo pobre también el que tiene el niño, ¿no? Y eso a medida de que el niño va avanzando, la verdad es que ya el dibujo se vuelve pues más prolijo, ¿no? Pero eso pasa en un desarrollo normal. En cambio, un niño que tiene problemas de lenguaje y otros problemas de aprendizaje más, porque no nos olvidemos que el lenguaje es crucial porque es la forma de expresar nuestro pensamiento. Entonces va a tener seguro dificultad en muchos aspectos también. Poca motivación en el trabajo. Tenemos niños o muy hiperactivos o niños pasivos, ¿no? Que no quieren hacer nada. Rechazo a la escuela, no quieren llegar a la escuela, gritan, no se acomodan, al final terminan desestructurándonos toda la clase a veces. Trastornos de atención, la atención sabemos que es importante porque el niño que no atiende no aprende. Dificultades en las habilidades que requiere organización. Tenemos niños, por ejemplo, que nunca están atentos a la tarea, sobre todo en primaria, ¿no? Nunca, no llevaron la tarea, se olvidaron cómo era la tarea, se olvidaron el lápiz, los cuadernos, entonces es fatal esto. ¿Y qué debemos hacer nosotros desde la hora? Pues debemos observar, por ejemplo, el lenguaje que utiliza el niño. Si es un lenguaje que se puede entender, que es un lenguaje que utiliza oraciones largas, es un lenguaje donde se puede entablar una comunicación, los usos comunicativos también, es decir, si los niños preguntan, si los niños hacen conocer sus deseos, sus necesidades, el tipo de interlocutor que busca. A veces los niños no se comunican con las personas mayores, entre ellos sí hablan mucho, ¿no? Pero a veces tienen, no sé si por timidez o miedo, a la profesora no le hablan, o cuando alguien les pregunta algo, alguien que llega al aula no contestan, ¿no? No, muchas veces nos hemos visto en que nuestro mejor alumno, entre comillas, le pregunta algo, por ejemplo, el director distrital cuando viene a hacer las evaluaciones y de repente están mudos, no dicen nada, ¿no? ¿Quién inicia la interacción? ¿Cuándo, para qué y cómo se lleva a cabo? ¿Quién inicia la interacción? Por ejemplo, si el niño se dirige a una persona y pregunta y quiere hacer conocer alguna necesidad, ¿para qué utiliza la comunicación? ¿Cómo lleva a cabo la comunicación? Si es monosilábico, tal vez es sí, no, tal vez tal vez solo utiliza frases cortas. Y las situaciones y los contextos que favorecen las interacciones. Por ejemplo, ¿dónde se comunica mejor? Tal vez en el recreo o tal vez cuando estamos viendo un video se expresa mejor con los amigos. Y si utiliza las funciones comunicativas del lenguaje, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, la función referencial, si hace referencia a qué hizo, qué no hizo, cuándo hizo. Todo eso es importante y eso es lo que el maestro de inicial debe fortalecer. Sí, por mi parte hemos terminado. Es un poquito largo, colegas. Ahora doy paso a mi colega. Eh, Profe, ¿me lo puedes seguir presentando para Sí, estar por rápido? supuesto. Gracias. Seguimos, ¿no?
Sí, yo le indico. Bueno, dando paso al siguiente punto, referente a lo que son a las necesidades educativas especiales del alumnado con trastornos de lenguaje. Vamos a hablar específicamente de dos puntos muy importantes, ya que en este caso de estudiantes con trastornos de lenguaje existe una gran diversidad de síntomas y por eso también hay una diversidad de necesidades educativas. Ahora vamos a exponer lo que son esas necesidades, ¿ya? Una de ellas es la necesidad de modelos lingüísticos adecuados, la imitación que conlleva los patrones lingüísticos. ¿A qué se refiere? Sabemos que nosotros como educadores estamos desarrollando ese lenguaje, pero la interacción con el entorno del niño es muy importante, porque a través de ello el niño va a hacer lo que es la imitación del lenguaje, entonces va a ver conversar a las personas en su entorno y ese es el modelo que el niño tiene para que, o sea, tienen eso para que nosotros podemos ofrecer a él. Entonces, esas situaciones de comunicación son muy adecuadas para nuestro niño, para poder hacer lo que es una percepción de lo que es una claridad de los elementos lingüísticos, ¿no ve? Que nosotros vamos a ir hablando. Entonces, nosotros cuando hablamos correctamente, por ejemplo, Coca-Cola, porque hay niños que dicen Totatola, entonces nosotros debemos hablar correctamente para que nuestros niños imiten correctamente. Ahora, el otro punto, lo que son necesidades de estimulación. ¿A esto qué se refiere? Nos referimos lo que es, nos indica, ¿no? Proporcionar experiencias. ¿Pero qué tipo de experiencias? Nosotros debemos proporcionar al niño experiencias ricas en interacción comunicativa dentro de un clima estimulante. Nosotros debemos estimular al niño. Como ya mi colega ha mencionado, diversos ejercicios de estimulación debemos de que nuestros niños tengan confianza en lo que es la comprensión, también lo que es la utilización de estrategias que van a hacer y que aportan lo que es al interés del niño para que ayuden a la corrección en sus dificultades lingüísticas que están atravesando, ¿no? O para que no atraviesen. Ahora, necesidad de reeducación. ¿A qué se refiere? Nos indica que en función del trastorno y su gravedad, habrá casos en los que será necesario que el niño reciba apoyo logopédico directo, logopédico directo. Es preciso de construir las bases de la adquisición del lenguaje y sus etapas. ¿A qué se refiere? Esto es lo que son la necesidad de reeducación. Nosotros podemos pensar, volver a educarlos. No, esto es en función del trastorno y su gravedad. Va a haber casos que va a ser, que va a haber niños que donde va a recibir este apoyo logopédico directo. Entonces tiene que ser directamente con el niño. También hay algunos casos que va a ser casos de construir lo que son las bases que ha ido adquiriendo el lenguaje en sus diferentes etapas. A veces los niños se van saltando etapas, entonces lo que hacemos con este apoyo logopédico es apoyar. También hay que proporcionar al estudiante lo que son los sistemas de facilitación, desarrollando la discriminación auditiva, estructuración temporal, control de la atención, desarrollo psicomotor y en sí en diferentes, muchas necesidades que nos requiere lo que es esta necesidad de reeducación. Siguiente, por favor. Ahora nos adentramos lo que es papel del centro educativo. Desde el inicio de la educación infantil, sabemos que hay diferentes programas. Entonces, estos programas de detección de dificultades de lenguaje que hagan posible la intervención temprana en todos los niños y niños que van a ir necesitando, puesto que estos niños van a ir lo que es, eh, tenemos que hacer una utilización de un instrumento de socialización que vamos a ir socializando con nuestros niños y como herramienta mediadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, nosotros como educadores también. Entonces, no debemos olvidar que esto hay que ponerlo en marcha desde el inicio de la educación infantil. Para eso nosotros como educadoras tenemos esa misión. Tenemos que también trabajar lo que son programas de detección de dificultades de lenguaje que hagan posible la intervención temprana de estos pequeñines, ¿no? Que lo van a ir necesitando para que no tengan lo que son las dificultades a posterior, que se van a ir alargando y dificultando más. Entonces, hay que también recalcar
que nosotros tenemos un papel muy importante y es muy relevante que va a incidir directamente en el proceso formativo de nuestros estudiantes, porque va a ir a desarrollar una función de mediación en el proceso de aprendizaje, que va a ir contribuyendo a lo que es a la normalización de la vida escolar mediante el ajuste de la respuesta educativa. Como nosotros, educadores, debemos trabajar lo que es en su desarrollo integral del niño y lo que es su integración en la unidad educativa, en el aula y también lo que es en su entorno social. Siguiente, por favor. Ahora nos pasamos lo que son a las orientaciones metodológicas, que no es de nuestro plan de clase, ¿no? Entonces es uno de estos puntos muy importantes, lo que son las orientaciones metodológicas. Bueno, como orientaciones metodológicas propiamente dichas, podemos recordar las siguientes, muy importantes. Dentro de ello tenemos lo que es adaptarse siempre al estudiante o al alumno, tanto a sus conocimientos y experiencias como a sus habilidades comunicativas y lingüísticas. Es muy importante que nuestros estudiantes se adapten lo que es a las experiencias y también lo que es a los conocimientos de lo que indica, ¿no? Ahora otro punto que tenemos, partir de los intereses, experiencias y competencias. ¿A qué se refiere esto? Esto nos indica que el estudiante lo que supone potenciar el aprendizaje significativo. Es muy importante abarcar eso. Ahora, tercer punto, tenemos facilitar interacciones. Las interacciones son muy importantes porque son enriquecedoras que a través de comentarios acerca de la tarea a realizar, podemos decir, ahora vamos a llevar el tema vamos a abarcar el contenido de la plantita. Entonces nosotros vamos enseñando a nuestros niños, ya sea a través de gráficos, videos, sacar al contexto, pero es muy importante lo que es volverles a recalcar en sus cuadernitos. Nosotros como educadoras, ¿qué hacemos? Les damos ya, coloree lo que son las flores eh, con 3 colores que a usted más le guste, ¿no? Al niño, sí, pinte de color rojo, amarillo y ya sea violeta. Entonces, vamos a ir lo que es enriqueciendo ese comentario a través de lo que son en nuestras tareas o en los trabajos que van a realizar. Ahora, lo que es el siguiente punto, lo que es aquí, evitar cualquier tipo de burla. Sabemos muy bien que nuestros estudiantes son muy pequeñitos, ¿no? A veces cuando se equivocan, ha dicho Coca-Cola, no ha dicho Coca-Cola. Entonces, nosotros como educadores debemos evitar eso, porque uno está dañando lo que es la autoestima del niño. Entonces, decir, ¿no? A lo que son sus compañeritos, colaborarles lo que es con sus compañeros en el contexto del aula, así como en cualquier situación en la que el niño pueda sentirse incómodo, porque le va a afectar, quiera o no le va a afectar, y esto va a hacer que reduzca lo que es a su iniciativa, a la interacción con sus demás compañeritos. Ahora, reforzar los éxitos. Sabemos muy bien que en nuestro aula tenemos una infinidad de niños que, que saben un poquito más, que aprenden mejor, y también hay niños que no. Entonces, cuando un niño que recién está aprendiendo a mejorar sus trabajos, sus ideas, entonces nosotros debemos reforzar estos éxitos porque va a ayudar a mejorar su autoestima y de gran manera. Y también a lo que es a mejorar su seguridad personal. Y entonces esto va a apoyar positivamente para afrontar su déficit que ha tenido, ¿no? Ahora el siguiente punto, tenemos lo que es animar el uso del lenguaje. Sí, ¿por qué es importante esta orientación metodológica? Esta animación del lenguaje tiene distintas funciones. Está lo que es describir experiencias, plantear preguntas, expresar sentimientos, ofrecer información, reajustar o realizar juicios y predicciones. Entonces, siempre hay que estar animando lo que es el uso del lenguaje en diferentes actividades que ya les he ido mencionando, ¿no? Describir, estudiante tal, Juanito, describime qué has hecho ayer. Estamos
enseñando o estamos estimulando al niño para que nos pueda describir qué es lo que ha hecho ayer. Quizás habrá ido a sembrar maní con sus papás, nos va a comentar esa experiencia. Entonces estamos animando el uso del lenguaje a nuestros estudiantes, porque si nosotros como educadores estamos en el aula, habla, que habla, y el niño callado, ¿cómo vamos a desarrollar entonces eso, no? Entonces, no olvidemos ese punto que es muy importante. Ahora lo que es proveer, proveer oportunidades, esto es para ampliar el uso del lenguaje más allá de lo correcto del aquí y el ahora, ¿ya? Ahora, el otro punto tenemos hacer tanto preguntas abiertas. Quizás después de nuestros contenidos que nosotros vamos abarcando, hacemos, ¿no? Lo que son las preguntas abiertas con nuestros estudiantes, pero esto, ¿qué va a posibilitar? Va a hacer que posibiliten respuestas diversas, como ayudar con preguntas de 2 o 3 alternativas. Nuestros estudiantes son bien participativos, ¿no? Si nosotros vamos a ir estimulando lo que es esta parte del lenguaje. Ahora tenemos lo que es el siguiente, utilizar medios que faciliten la comprensión del mensaje y el buen establecimiento del feedback. ¿Este feedback qué es? ¿Ya? Para empezar y para adentrarnos un poco, familiarizarnos con el feedback. Este feedback es un mediador, sí, es un guiador del mensaje que va a ir indicando, ¿no? Nosotros antes teníamos un jueguito, no sé si se acuerdan, lo que era el cartero. Le decíamos una cosa, tengo los zapatos puestos al revés, el otro ya le va a ir comentando ese mensaje al siguiente, ¿no? Entonces, a veces la información se tergiversa y a veces llega correctamente. Entonces, para aclararles, es eso lo que nos quiere decir lo que es el feedback. Ahora, utilizar medios que faciliten la comprensión del mensaje y un buen establecimiento del feedback comunicativo. Gestos, podemos utilizar gestos, sí, expresiones faciales, estar tristes, alegres. La expresión facial expresa a que nosotros demostremos qué es lo que estamos queriendo expresar. Tal vez será llanto, tristeza. Corporales, quizás decir, levanten las manos. Ahora, a través de levantar las manos, vamos a contar los números. Podemos utilizar eso. Estos medios van a facilitar la comprensión de un buen mensaje. Ahora, el siguiente punto, utilizar todo tipo de representaciones visuales. Eh, hay que tener muy en cuenta que este punto, el de utilizar todo tipo de representaciones visuales que van a ir apoyando el tema que se habla a través de gráficos, dibujos, esto para facilitar la comprensión comunicativa. Es muy importante. Nosotros en el aula debemos de trabajar con estos gráficos, dibujos, colores llamativos que al niño le atraigan, que le llame el interés, que podamos interactuar con nuestros niños a través de lo que es estas representaciones visuales. Ahora, el siguiente punto es lo que son las situaciones de juego. Este punto, lo que son la situación de juego, lo que es la ludoteca, es muy importante porque a través del juego nuestros niños van a ir aprendiendo más y a través de ello también se van a ir poder comunicando, pasar la pelota o jugar para poder recuperar diversos conocimientos de nuestros conocimientos ancestrales, para que se vayan enriqueciendo de nuevos términos que quizás ya están desapareciendo, ¿no? Entonces es muy importante lo que es la situación del juego. Ahora, conversaciones en contextos naturales. Sabemos muy bien que nosotros trabajamos lo que es la práctica, ¿no? Como maestros les llevamos al contexto para que ellos puedan decir, ay, qué lindo es aquella planta, qué color tendrán sus hojas, ¿no? A ver, niños, alguien me podría decir, de color verde. ¿Y ahora de qué color es el tallo? ¿Cómo es el tallo? ¿Cómo es se siente áspero? A ver, toquen niños, palpen. Entonces, trabajar en el entorno es muy importante porque a través de ello van a poder trabajar desde su contexto también, ¿no? Ahora lo que es establecer colaboraciones con la familia. Este punto es muy importante porque a veces los papás nos botan a los niños, ya, que se encarguen ellos. También hay que recalcar a nuestros papás que este punto de
orientaciones metodológicas que nuestros papás deben ir trabajando para que las estrategias de intervención se lleven a cabo de forma ya complementaria por distintos agentes educativos en situaciones diferentes, ¿no? Que vamos a ir atravesando. De esta manera va a ayudar a generalizar los aprendizajes también, indicar, ¿no? Al papá que tiene que apoyar, ya que la educación a nivel inicial no solamente es de la maestra, sino también está ligado con los padres de familia. Siguiente, por favor, profe. Ahora dando continuidad lo que es hablando de la familia, ¿no? Vamos a tocar este punto muy importante, el papel de la familia. Dentro de ello tenemos lo que es la orientación a los padres. Debe perseguir los siguientes objetivos, ¿no? Disminuir su nivel de angustia. Si alguno de nuestros estudiantes tiene algún trastorno del lenguaje, hay que disminuir porque nuestros papás se angustian, ¿no? Que mi niño no puede. Entonces, nosotros hay que apoyarles que esto es un proceso, que debe buscar ayuda, debe practicar los ejercicios que la maestra ya va a ir dando, como ya mi colega les ha explicado una infinidad de ejercicios para que ya no se sienta angustiada, ¿no? La madre o el padre. Y otro, el punto, eh, conseguir la superación de las actitudes negativas. Sabemos muy bien que esto a veces afecta, ¿no? Negativamente, pero no hay que hacer que esto permita que el desarrollo armónico y global del niño, ya sea la niña, ni la expresión de sus aptitudes y cualidades que sean pisoteadas o bajas, ¿no? Hay que ayudar juntamente con el padre a que superen lo que son esas actitudes negativas para que nuestros estudiantes o hijos se logren, ¿no? Lo que quieren desarrollar, trastorno del lenguaje que van atravesando, ¿no? Ahora el otro, aumentar el sentimiento de competencia paterno-materna. Nosotros sabemos muy bien que la madre está más apegada al niño y también hay que inculcar, hay que reincidir a que el padre también apoye, porque padre y madre, cuando tienen un apoyo de ambos lados, eh, va a hacer que nuestros niños desarrollen mejor, ¿no? Lo que tienen ese problema. Es muy importante la afección del padre y la madre. Ahora, el siguiente punto. Los padres de un niño con trastorno de lenguaje deben estar informados de la problemática concreta de su hijo y ser conscientes de las posibilidades que presenta, pero sin necesidad de crearles falsas expectativas, ¿no? A veces nosotros como maestros, nosotros debemos de inculcarles a que este trastorno de lenguaje deben estar informados, cómo se debe trabajar, las posibilidades que tienen para que puedan ir eh, desarrollarnos sin crear las falsas expectativas, decir, esto se va a arreglar fácil, va a ir creciendo, va a mejorar, pero va a mejorar con esos problemas, ¿no? Entonces, para que no haya eso y no exista esos problemas a posterior que mayormente se ven en primaria, lo que es la disgrafía, dislexia y los diferentes trastornos que hay. Entonces, hay que apoyarles, apoyarles y apoyarles. Siguiente, por favor. Ahora lo que tenemos, el penúltimo punto, están las modalidades de atención. Tenemos dos modalidades, la indirecta y la directa. Lo que es en la modalidad directa, se han detectado y se han atendido